Buenos días, bienvenidos. Miércoles 29 de enero, miércoles 29. Hoy día un día bastante especial, por 3 motivos, Daniel. Primero, hoy día estamos pasando una luna nueva en Acuario, con un stellium de planeta maravilloso para los nuevos inicios, nuevos proyectos. De hecho, acá tenemos una amiga, que es el segundo motivo porque es un día maravilloso. Ustedes saben que Mercurio lo rige los días miércoles, las comunicaciones está regido. Y tenemos acá una amiga personal nuestra, Daniel, que te doy el pase para que la podamos presentar. Oye, igual muy agradecido. Este es el programa número 10 de acá. Hoy día vamos a tratar de como terminar un primer ciclo de este podcast. Y lo queríamos terminar igual con Nina López, una colega muy destacada, colaboradora también con nosotros durante la Defensoría Popular en los momentos difíciles de pandemia. También abogada muy conocida por su participación y por sus labores en torno a denunciar el negocio de la AFP. Tú fuiste abogada de María Ojeda, ¿no? De doña María Ojeda. De la abuelita de la AFP. ¿Cómo estás, Nina? Bienvenida. Yo encantada de estar con ustedes, con Dani, con la Cari. Los quiero mucho. Nos ha unido efectivamente no solo el pensamiento, sino que el actuar en momentos difíciles. O sea, yo aportando un granito y ellos en realidad haciendo mucho por lo que había que comprometerse en los momentos más difíciles que hemos pasado, como fue el estallido social, defendiendo muchas injusticias. Así es que les agradezco mucho que me hayan invitado y bueno, saludos a todos los que nos están escuchando. Oye, Dani, bueno, 3 motivos. Pues el primero, que estamos luna nueva. El segundo, que estamos haciendo estos proyectos nuevos de expansión, respecto al cual, insistimos, los invitamos a todos, nos estamos reuniendo precisamente profesionales, en especial abogados, pero si usted tiene cualquier talento que aportar o incluso estudiantes, queremos empezar a convocar a personas para realizar escuelas populares de diferentes conoceres. De hecho, un poquito antes, haciendo la pauta, hablábamos con Nina que vamos a empezar a promocionar escuelas sindicales para que los trabajadores se puedan empoderar. Y acá los chiquillos que litigan eso, yo la verdad es que siempre digo soy nula ahí, pero siempre sirve aprender, puedan transmitirle a los trabajadores y empoderarlos a que ellos sepan cuáles son sus derechos, en especial al momento de constituirse como sindicato. Y precisamente el tercer motivo también que es especial esto es por, como decía Daniel, es que vamos a hacer nosotros una pausa porque nos vamos a dar un ratito de vacaciones y luego en 2 semanitas más vamos a volver, entonces estamos contentos porque este es nuestro programa número 10 y se ha dado para un espacio de diálogo, de conversación y en especial de tratar de hacer o simplificar temáticas que muchas veces son complejas para que el público común y corriente sepa a qué se está enfrentando. Y el día de hoy, como lo hemos hablado en varios programas, y esa es la razón por la que invitamos a Nina, les doy el pase para que hablemos de la reforma previsional, la reforma de la AFP. Como bien decía Daniel, Nina ha sido una luchadora social y ha sido una luchadora social porque ella obtuvo un fallo histórico que en primera instancia concedió la devolución de los fondos previsionales a una profesora de esta región, la señora María Ojeda, pero que luego eso se llevó a segunda instancia en la Corte Suprema y lamentablemente se revocó. Pero a partir de eso se generaron discusiones de qué pasa con nuestros fondos previsionales y el día de hoy, de hecho, anunciaba el presidente a través de un tuit que había hecho uso exclusivo de su facultad, el artículo 32, número 4, que significa que puede convocar de manera especial para asuntos que requieran el interés nacional y para él la reforma de pensiones lo es, y por lo tanto actualmente hemos visto toda esta parafernalia en la televisión donde se abrazan como si fuese el tremendo triunfo histórico y se está discutiendo lo que al parecer, Daniel, es una inminente aprobación de la reforma previsional propiamente tal, que no es una reforma propiamente tal, ¿no? Y ahí les doy el paso a ustedes como más conocedores para que puedan explicar
qué opinión les merece, en qué estamos, qué significa o cuánto va a crecer en definitiva las pensiones, qué distinción hace, porque existe mucha información volando, pero a la vez también mucha desinformación. Así que no sé quién toma la palabra. No, yo primero quería ver si Nina nos podía contar un poco de qué pasó al final con esta causa, porque yo creo que fue muy conocida, muy bullada. Salió en la prensa, fue parte del, ¿cómo se dice? Del lenguaje del estallido, por decirlo de alguna forma. María Ojeda fue una señora símbolo. Se habló un montón de Clavería, que fue el que aprobó se dice, bueno, claro, la sala obviamente, pero se habla mucho que fue Clavería. Ahí yo lo interrumpo siempre a Daniel, porque Daniel a veces habla el lenguaje haciendo extensivo como si todos los que no vieran son jurídicos, y Claro. la verdad es que yo creo que la mínima cantidad es jurídico, ¿ya? Las Cortes de Apelaciones son tribunales colegiados que se conforman por 3 jueces y hay diferentes salas. En específico, acá en Antofagasta hay 2 que sesionan de manera permanente y conforman una tercera conforme necesidades de causa o inhabilidades de los ministros, ¿ya? En esa oportunidad, como está diciendo, una de las salas era presidida por un ministro que ya entrara en retiro, que era don Óscar Clavería, y don Óscar Clavería precisamente es quien utiliza... Que se jubiló. Que hablando de las pensiones. Hablando de las pensiones, justamente, que se jubiló, y mucho se dice también ahí que no alcanzó a ascender a la Suprema y en fin. Y él era de la idea, como lo hemos dicho en otros programas, de que la justicia era más que el texto legal, o sea, más que el argumento legalista, existían órdenes o principios de justicia material, y en base a eso, coméntanos, Nina, Bueno, mira, vamos a partir precisamente por el tema judicial, porque ha corrido mucha agua debajo del puente desde ese fallo, que efectivamente creo que fue un hito. El tema judicial, como decía Cari, hay ministros muy poquísimos, que se han regido por los principios y no como quieren mucho que se ajusten a la pata de la ley para usar un término coloquial. Es el caso, por ejemplo, del fallecido ministro Cerda, que fueron uno de los pocos que durante el tiempo de la dictadura se opusieron o significaron alguna resistencia a un poder judicial absolutamente corrupto. Y que obviamente eso prácticamente no ha cambiado. Hay ministros que se han jubilado, hay ministros que han fallecido, que significaban, digamos, de alguna manera esta resistencia. Y hoy día nos encontramos, claro, si hablamos del fallo, sería muy importante decir que este fallo se topó en la Corte Suprema nada menos que en una sala integrada por doña Ángela Vivanco, ya que todos sabemos quién es. Y bueno, y por otros integrantes, por ejemplo, en ese caso, un abogado integrante, el señor Bonita Luco, que su hermano, por ejemplo, defiende a las AFP. Entonces yo no sé si él lo habrá puesto o en algún momento se habrá llegado a establecer que él no podía integrar esa sala. Así es que efectivamente nosotros defendimos la sentencia en la Corte Suprema, pero ni siquiera nos dieron derecho a alegar como parte. Así es que es bueno hacer, digamos, el raconto desde la dictación de ese fallo, que efectivamente, como ustedes dicen, creo que caló muy, muy profundo en las personas, la tremenda injusticia que significaba respecto de esta profesora que llegó o terminó ganando algo así como 1.200.000 y su pensión era de 180.000 pesos y estaba absolutamente en riesgo mantener la propiedad de su vivienda. Entonces con eso se pudo, efectivamente la gente pudo visualizar de manera real. Exacto, tangible. De manera tangible, digamos, la injusticia que se comete con este sistema de ahorro obligatorio. Yo le llamo diezmo porque le sacan el 10% de la remuneración, de lo que le cuesta ganar a cada trabajador, y después les dan un 10, 20, creo que no es más, digamos, de reemplazo de lo que estaban ganando en su última remuneración.
Así es que bueno, hoy día nos encontramos con que fallidas 2 procesos constitucionales, que era precisamente el lugar indicado para hacer una reforma sistemática y una reforma coherente a este tipo de situaciones, como lo ha sido también el tema de las ISAPRE, que por años, no sé si alcanzaron a ser 10 años, que las Cortes acogían los recursos de adecuación, ¿cierto?, de alzas de las ISAPRE, y terminamos con este mismo diseño, que es esa famosa ley corta de ISAPRE, donde a la gente se le pretende compensar el dinero mal habido, porque es mal habido, ¿ya?, de las ISAPRE, entregándole, no sé cuánto va a ser al final, poquísimo. Pero como en 13 años, se Como, lo hemos hablado exacto, nosotros, como, son unas sumas, pero exacto, míseras. como en 13 años. Entonces, la verdad es que es bueno poner esto en perspectiva. O sea, todas estas reformas, entre comillas, tienen el mismo diseño. Y el diseño viene a terminar en fortalecer y en mantener estas instituciones que han sido el origen de gran cantidad de injusticia en nuestro país. Oye, pero yo quiero ser abogado del diablo en Está bien. esta materia, como para entrar un poquito, porque Karina lo dijo la pasada, dijo, mira, esta no es una reforma, pero Marcel, el día lunes, contentísimo, con Janet Jara, con Galilea de Renovación Nacional y toda esa gente en el Parlamento decían, oye, mira, esta reforma es una reforma inédita a la estructura de las AFP. ¿Están así? En absoluto. O sea, a ver, podría verse desde el otro lado que es una reforma que tiende a fortalecerlas absolutamente. O sea, en ese aspecto podría ser reforma en cuanto les entrega casi más del 50% de lo que venían ellos sacando a los trabajadores. Ahora, francamente, se van contra las pymes, porque resulta que a pesar de que están ahí, hay algún tipo de proyecto de apoyar las pymes, digamos, porque los empleadores, que en este país son muchos y de pequeñas, muy pequeñas empresas, van a tener que soportar esta nueva carga que otra vez va a este barril sin fondo, porque en realidad las AFP son un barril sin fondo. Ese dinero que ellos de lo cual han profitado todos estos años, la verdad es que nunca se tradujo en buenas pensiones. Entonces, desde ese punto de vista, Dani, o sea, esto no es una reforma. A nadie le aseguran que sus pensiones van a tener, no sé, un 50, 60 o más porcentaje de reemplazo de lo que venían con sus últimos sueldos. Oye, y también se ha debatido harto, porque ustedes saben que no lo hemos hablado, porque la verdad es que hay tantas cosas para hablar, pero existe un tercer poder, y que es el poder político, que está constituido por el Tribunal Constitucional. Y harto se ha hablado también de que se va a recurrir al Tribunal Constitucional por ser inconstitucional. En relación a qué se recurriría, qué opinión te merece esto, porque, claro, o sea, existe un tipo de expropiación, ¿no? Así es, efectivamente. O sea, primero, como lo dijimos, esto no tiene el fin real o natural para que que teóricamente están hechas estas instituciones, estas administradoras, que es entregar buenas pensiones. Eso ya está todo mal hecho, pero además la forma en que lo hicieron, obligando o retirando una especie de préstamo, y que es lo que la ministra Jara llama el seguro social. O sea, eso es absolutamente inconstitucional. A una persona no lo pueden obligar a prestarle al Estado, porque aquí lo más, digamos, lo que salta más a la vista es que es el Estado el que está detrás. O sea, esto coincide con el diseño del CAE, ¿ya? Garantía estatal. O sea, en definitiva, ¿qué significa esto? Las AFP van a seguir lucrando, van a seguir perdiendo la plata de los jubilados, de los afiliados, ¿cierto? Pero ellos se van a seguir enriqueciendo. Y eso, con esta reforma, en definitiva, no va a cambiar, porque como les decía, el tema del CAE, el tema de las ISAPRE, es simplemente hacer responsable al Estado. ¿Quién es el Estado? Somos todos nosotros, incluso con impuestos totalmente regresivos como el IVA, donde pagamos un 20% prácticamente de los artículos de primera necesidad, como es la alimentación. Entonces,
seguimos los que estamos bajo, digamos, los poquitos que están arriba, que ganan mucho, seguimos nosotros, digamos, alimentando a estas instituciones de nuestros recursos. También acá el tipo informativo, porque hablamos del control de legalidad o de constitucional del Tribunal Constitucional. Comentarle a la gente que nosotros no tenemos un control que sea erga omnes, lo que significa que surte efectos para todos. Por lo tanto, pese a que consideremos que este préstamo que están realizando o que el Estado nos está obligando a que realicemos a partir de nuestros fondos, se tiene que ver caso a caso. O sea, evidentemente se sientan precedentes, el primero que se vaya a presentar como ocurrió, pero si nosotros queremos reclamarlo, y acá voy a hacer el enlace cortito con lo que vamos a hablar al final del programa, que es la luna nueva en Acuario, tenemos que organizarnos. ¿Por qué? Porque si no, esa probable declaración de inconstitucionalidad va a afectar únicamente a la persona que recurre, porque los efectos en nuestro país de la sentencia, de conformidad al artículo 3 del Código Civil, tiene efectos particulares. Por lo tanto, significa que solamente afecta a las partes o litigantes del proceso. O sea, no se extiende para todo, no existe este efecto general, como sí ocurre en otros países que están estos precedentes y luego se falla conforme a eso. Evidentemente, eso va a estar interesante, pero vamos a tener que reclamarlo uno a uno. Oye, yo sobre esto quiero comentar. Mira, a mí me llama mucho la atención esto que decís de que se va a crear un nuevo mecanismo del CAE. Con esto que señalan del Tribunal Constitucional, a mí en verdad voy a jugar a hacer ya jurisprudencia ficción, porque me parece que vamos a crear el sistema que existía de recursos de protección para la ISAPRE. Va a haber una vía, digo, ya un negocio para los colegas, digo. No, pero claro, como que va a tender a la judicialización del problema de pensiones a través del Tribunal Constitucional. Digo, yo me parece que es un desastre. Me da la impresión, hay que ver, porque esta cuestión se está discutiendo hoy día en la Cámara de Diputados, y si es que hay observaciones, recién pasaría a comisión mixta y habría que hay una posibilidad que se extienda a marzo, pero lo más probable es que lo aprueben hoy. En ese caso, puede ser que el Tribunal Constitucional paralice algo. A mí me da la impresión de que los que pueden paralizar algo, más que nosotros, a través de la vía constitucional o el Tribunal Constitucional, van a ser las aseguradoras mismas o las empresas que están detrás, las inversionistas. ¿Por qué? Salió una carta de las aseguradoras de salud de Estados Unidos, enviada al presidente Boric, donde reclaman por la reforma y dice que la reforma afecta a sus intereses particulares, afecta a su estabilidad del negocio, es contrario a la igualdad de oportunidades, hace, qué sé yo, el concepto más liberal en torno como a la competencia. Y a mí no me extrañaría que ese fuera un motivo que tendiera a paralizar un poco la reforma. Pero yo soy más de la idea de la Karina, de que tenemos que ser nosotros los que busquemos cómo paralizar esta reforma. Porque probablemente la reforma se instale, probablemente la reforma se apruebe, pero su implementación es a largo plazo, de todas formas, y yo creo que ahí es donde nosotros también tenemos la oportunidad para poder armar alguna forma de organización. Yo creo que hay que retomar un poco lo que hacía Nomás FP, de convertir esto en un debate público, porque me parece si hay algo que se discutió estas 2 semanas ha sido de la AFP y de las pensiones, y que si me preguntáis, el sentido general es que las pensiones son malas, hay que subirlas, y el sistema no funciona, y eso no hay que ser del Senda ni el riesgo para saber eso, pues es algo como práctico. Yo creo que lo que decía de María Ojeda, para mí es lo más concreto. Una profesora trabajó un montón de tiempo en un sistema público y recibe una pensión miserable, y con el riesgo de perder su casa. Entonces, ni siquiera hay, como decían, el pago de Chile, ni siquiera hay una vuelta concreta que los trabajadores, más trabajadores del país, reciban una pensión digna. Digo, a mí no me gusta mucho el concepto en torno a la dignidad, pero claro, algo que te permita vivir dignamente, que no te mueras de hambre, que no te quiten la casa, que puedes pagar los remedios. Yo creo que yo ni siquiera hablando de la Fundación Sol, porque la Fundación dice que te alcanza para el pan nomás, ¿cachai? Y hay que esclarecer también a la gente justamente lo que dice Daniel, y que Nina lo dijo cuando estaba enunciando el caso. O sea, la señora
señora María Ojeda llegó al tope de su profesión, porque no era un oficio, era su profesión que a mi parecer le debemos muchísimo a nosotros los profesores. Y bueno, se ha estado ahí pactando también la deuda histórica, que se harina otro costal. Otro tema para hablarlo. Otra zanahoria más. Otra zanahoria más. Pero piensen ustedes que, como Nina decía, ella ganaba 1.200.000 pesos y luego se jubiló con 180.000 pesos. O sea, ni siquiera para el arriendo acá en Antofagasta de una pieza. Entonces, ¿qué queda para el sueldo mínimo? Si ella era una profesional. Y esos son temas que se están postergando y que se le está dando este dulce, que es como la pastillita de menta, para tenerlo ahí tranquilo. ¿Por qué? Porque las cifras parecieran obnubilar a las personas, decir, no, mira, si en realidad le vamos a aumentar, y finalmente que el Daniel el otro día hacía este cálculo de que se aumentaba no sé cuánto, si eran 25 años, y finalmente subía las pensiones algo así como 90.000 pesos. En el mejor de los casos pueden subir las pensiones directas 90.000 pesos, porque son 2,5 UTM para trabajadores con 20 años que no tengan laguna. Bueno, son requisitos duros, digo, son creo que 20 años y 13 años o 10, si no me equivoco, se redujo ahora a las mujeres. Pero el tema es que es una parte pequeña de la pensión. El gran grueso es con plata de la PGU. Y para mí el gran drama de esto es que mira, yo creo que quien mejor relata lo que hace la reforma es Juan Sutil, que dice que esta reforma valida y legitima las AFP. Y yo creo que tal cual. Para mí hay que dejar claro, el gobierno en este sentido miente. Porque el gobierno dice que esta es una reforma que viene a ser un cambio estructural al sistema de pensiones, lo cual es mentira. Dice que se va a crear con esto bases para un seguro social. Yo creo que eso es mentira. O sea, existe, no sé, el seguro invalidez, pero es algo que ya existía, que es pequeño, es miserable, ¿cachai? No, acá no se abre la puerta al reparto. Yo me imagino, incluso yo creo que la gente de derecha es más honesta en este debate. Es mucho más honesta, porque como tienen que contentar a su sector y tienen que demostrar de que los republicanos están locos, tienen que decir, no, miren, si esta reforma no toca el fondo de pensiones, no toca la capitalización individual. Y para mí ahí está la clave del conflicto, porque uno dice, mira, de pan vive el hombre, ¿cachai? Entonces el problema tiene que ver con el valor de las pensiones, pero acá hay un debate filosófico muy profundo que tiene que ver con definir el sistema. El sistema, ¿para qué lo que es? ¿Es un sistema que asegura las pensiones? No asegura bien las pensiones. Es un sistema que garantiza las ganancias empresariales a través de los fondos, a través de un sistema de inversión. Y esto se oculta con un debate sobre capitalización individual o sobre solidaridad. Y para mí por ahí va el problema. El sistema de capitalización individual no es un sistema de pensiones, es un sistema de ahorro obligatorio. Es un sistema de ahorro personal. Entonces, ráscate con tus propias uñas y tú vela. Pero lamentablemente está tan en bancarrota este sistema que el Estado tiene que hacer algo y tiene que hacer una PGU. Entonces, la ganancia es individual y las pérdidas son solidarias. Entonces, para mí hay una enorme mentira en este proyecto, y también hay un enorme chantaje, porque la gente necesita vivir. La gente no puede vivir con las pensiones miserables que se vive hoy, y por tanto el Estado tiene que meter mano y tiene que usar la PGU, que se paga con impuestos regresivos, lo pagamos todos nosotros, así que tenemos un reparto encubierto de las pérdidas, pero la ganancia sigue siendo de los mismos. Correcto. Claro. O sea, ya volvemos nuevamente al esquema del Pitar. O sea, las ganancias son privadas y las pérdidas son públicas. O sea, todos asumimos, digamos, el fracaso de estos sistemas, porque el sistema de ISAPRE también es un fracaso, ¿ya? Tienen ellos, pueden seguir, digamos, pueden seguir profitando de nada menos que de poblaciones cautivas. ¿Qué significa eso? Personas que son enfermas, que no pueden hacer cambios porque ya están ahí, digamos. Pero cada vez ellos pretenden seguir sacando más dinero. Entonces, es un diseño. Tenemos que ir, como dice Daniel, a los fundamentos, a los pilares de esto. Cuando todos hablan de ideología, qué sé yo, o sea, la ideología que aquí se implantó a la fuerza en dictadura es la que ellos siguen manteniendo. Y le siguen echando un poquito más de carbón a la hoguera.
si esto de decir máximo van a tener 90.000 pesos en algún momento, porque también hay que saber que esto es absolutamente progresivo, donde hay muchos años en que ni siquiera se va a recibir esto, pero nadie asegura que esto realmente va a significar una mejora ni ahora ni más adelante. Eso tenemos que ser bien realistas en verlo. Simplemente aquí son cantidades gigantes, enormes de recursos que nuevamente las AFP van a recibir y que no hay ningún cambio, ni cuidado, ni control real, porque ya sabemos lo que hace el superintendente de AFP, además un señor que juega a las chiquitas musicales, que un día está en el gobierno y así ha pasado también con los directores de AFP, ¿cierto? Ellos simplemente son apóstoles de este sistema. No se puede esperar ninguna cosa más. Y además, no sé cómo decirlo, este dominio de los tecnócratas. El señor ministro de Hacienda lo dijo descaradamente, dijo que el debate político contaminaba las reformas legales. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿en manos de quién estamos? Eso simplemente a nosotros nos borra del mapa. No tenemos derecho a opinar, no tenemos derecho a cuestionarnos, absolutamente nada. Las reformas legales están solamente destinadas a ello, en forma excluyente y exclusiva. Bueno, chiquillos, como siempre dice Daniel, yo también abogada del diablo acá. Nosotros decimos en penal molestando, abogado del lado oscuro. Pero a nosotros el lado oscuro es fiscalía, por supuesto. No quienes defendemos. Ya está, se va a aprobar. ¿Qué propone? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué se nos viene como ciudadanía para que podamos plantear nuevamente discusiones que sean estructurales? Porque esto, tal como dice Nina, es una refacción de lo mismo de siempre, en donde se inyecta recursos, una parte del Estado, la otra con cargo a los empleadores, que afecta a las pymes principalmente. Y además esta otra precepto que va a estar cuestionado por la inconstitucionalidad, porque te obliga a ti a prestarle al Estado para que el Estado y los dueños de la FP especulen en el mercado financiero con esos fondos, ¿cierto? Y vean esa rentabilidad que hemos hablado tantos programas con Daniel a propósito de eso. Pero como lo enunciamos cuando empezamos el programa, nosotros igual estamos acá además para hablarlo, para que planteemos también soluciones de manera colaborativa. Entonces, ¿ustedes qué se les ocurre que tenemos que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso como sociedad civil? Porque entiendo también que los movimientos, las coordinadoras también están fraccionadas, ¿no? ¿Qué piensas tú, Nina, que participaste ahí en Noma FP, la coordinadora? Hablábamos recién de una cicletada. Sí. Mira, sí. A ver, desgraciadamente creo que los movimientos sociales en general, ¿ya? Y aquí voy a hacer un parangón con lo que ocurrió con el movimiento estudiantil. Fue absolutamente cooptado por los partidos políticos que en ese momento el único fin que tenían era acceder al poder y desde allí hacer estas no reformas, ¿ya? Y cambios pequeños cosméticos, digamos, pero lo que importaba era llegar a la presidencia de la Cámara. Lo que importaba era hacer algunas reformas como las 40 horas, que nosotros como abogados laboralistas sabemos que eso no se cumple, porque los trabajadores siguen trabajando las mismas jornadas intensivas que antes. Entonces, esto es una especie de ilusión, ¿cierto? Es un mundo paralelo que no se condice con la realidad. Y los movimientos sociales, creo que han cumplido sí un rol, en la medida que han podido transmitir a la ciudadanía completa y que en su momento tuvieron la adhesión de la ciudadanía completa. Pero la gente obviamente que se abstrae de esto porque ven que esto no llega, digamos, no tiene un cauce, sino que nuevamente nos encontramos con las puertas cerradas con quienes administran el poder. Entonces, necesariamente la gente pierde el interés, deja de participar, ¿cierto? Y eso es lo que ha pasado, yo creo que con todos los movimientos.
al menos los que he mencionado, digamos, podemos observarlo ya con cierta perspectiva qué es lo que ha ocurrido. Entonces tenemos que buscar otra forma de actuar en la vida pública, otra forma de organizarnos. Claro, en su momento fue una lucha judicial con el caso de doña María Ojeda. ¿Por qué fue importante? Porque resulta que las sentencias judiciales es la forma como razona el Estado. ¿Ya? Al Poder Judicial se les entrega esa función, ¿verdad? Y a través de eso nosotros podemos cuestionar, ¿verdad? Las injusticias que se dan en todo ámbito. Entonces, fallos como ese, por supuesto, que remueven la conciencia nacional. Pero, claro, nos encontramos en su oportunidad con esta Corte Suprema que ya sabemos, digamos, está absolutamente enferma de corrupción. O sea, ¿cuántos casos ya? Y entre ellos se miran y se echan la culpa unos a otros como diciendo nadie llegó aquí del cielo. Efectivamente, no venían del cielo. A lo mejor venían del infierno. Del Pacho de Hermosilla. O de algún lugar más calientito como del infierno. Pero del cielo no, definitivamente. Entonces, mire, lo que nosotros queremos es transmitir, porque tenemos la obligación desde nuestra profesión de poder entregar elementos para que nosotros confiamos. Yo al menos confío, creo que las personas tienen que ir creciendo en conciencia de su opción política, de por quién votan, que en el fondo nos tienen limitados a eso y nos obligan a votar por determinadas personas. Entonces, participar con una visión política, que no nos aíslen, que no nos determinen, ¿ya? Tenemos todo el derecho de cambiar las cosas. Así es que cada uno, digamos, asuma su responsabilidad. Yo creo que todos tenemos conciencia. Lo que pasa es que hay una desesperanza muy grande. La gente no sabe a quién lo conduce, cómo soy conducido, por quién opto, por qué no se dan opciones. Yo, muy corto, como para ir redondeando, a mí me parece que lo primero que hay que hacer es informarse. Yo creo que todas las personas que anduvimos en la calle para el estallido, anduvimos metidos en alguna cuestión de NOMAFP o solidarizamos con la causa, es un deber primero informarse con lo que está pasando, cuáles son los cambios, informar a los demás. Me parece que en ese sentido es importante debatir, ampliar el debate, no solamente entre nosotros acá en la mesa del té, sino que también a nivel como público. O sea, que NOMAFP organice debate, que lo haga la CUT, el colegio de profesores. O sea, están promoviendo la reforma, son de los partidos de gobierno, pero creo que ahí juegan un rol muy importante. Pero me parece que en tercer lugar es necesario organizarse y movilizarse, que eso es lo que falta. Yo creo que a mí me parece muy bien esto, cómo explicáis el tema de la importancia de las resoluciones judiciales, porque dan a entender la razón del Estado, pero creo que también es muy relevante y muy importante que estemos en la calle, y para eso hay que formar un polo de organización nuevo que retome lo mejor que tenía NOMAFP, que era estar en la calle, cambiando la opinión pública, poniendo estos temas en la palestra. Digo, era NOMAFP el que ponía la agenda, no el gobierno que te establecía. Yo creo que si nosotros queremos hacer algo para rechazar esta reforma y retomar el camino para acabar con la FP, yo creo que por ahí tenemos que formar un reagrupamiento de gente, de la organización, de luchadores. Querido amigo, ¿por qué dice 3? Yo conté 2. ¿Cuál sería el otro foco? Porque no, era informarse, debatir, organizarse y movilizarse. Ya, es que para mí informarse y debatir forma parte del pilar fundamental, que es la educación. Yo creo que tenemos que volver a eso. Y a propósito a comerciales, los invitamos, chiquillos, chiquillas, a que empiecen a formar parte de la Defensoría Popular. Estamos extendiendo las hartas áreas y una de ellas, como les comentaba, es precisamente hablar de estos temas para que podamos luego debatir y hacer estas manifestaciones, pero con conocimiento, porque si no es muy fácil que nos metan de todo en el ojo, en la cara, en el oído, ahí donde quepa, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer popular esta instancia en donde el debate se dé a través de la misma comunidad, ¿cierto? Porque finalmente somos nosotros mismos los que somos llamados a oponernos, pero también a proponer una diferencia, porque si no volvemos a un tema que lo hemos hablado también y que es lo que se critica mucho de gente de izquierda, y acá por favor no quiero hablar de partidos porque he hecho
uno de nuestros principios es que seamos independientes en esto, para que no se metan ahí los grandes poderes fácticos, políticos. Pero la gente de izquierda muchas veces está esta crítica, ya, pero yo digo ya, pues, pero ¿y qué propone? Y yo creo que esa es una de nuestras principales desafíos, empezar a proponer cosas que sean diferentes. Porque si no nos quedamos lo de siempre, que es una crítica y no avanzamos y configuramos este estereotipo de gente de izquierda. Que ayer a todo esto veía un reel de Rubén Blades, y Rubén Blades decía, oye, la izquierda te negoció las horas mínimas, las 8 horas de trabajo, la izquierda fue la que te negoció el salario mínimo. La derecha no ha hecho nada, la derecha lo ha hecho todo a propósito de sus intereses. Y a propósito de esto, doy el pase para que hablemos qué está sucediendo, Daniel, a nivel mundial, que está preocupante, avanzando, no sé si el fascismo propiamente tal, pero sí a lo menos algunos rasgos de estos países, que no es necesario mirar tan lejos, ¿no? No es necesario que veamos a Trump, que ya sabemos que Trump tiene la embarrada. O sea, en la semana con Daniel tratando de organizarnos, ya no veíamos por qué lado irnos, porque hay tantas cosas cuando ocurre esta discusión que tiene con el presidente de Colombia, ¿no? Por otro lado, con México, que también le devuelve cierta cantidad. Ahora la cancelación de un montón de visas a venezolanos que tenían derecho a estar trabajando hasta el 2026 por razones humanitarias, y no obstante, las deja sin efecto. Pero mirando acá a nuestro país vecino, nomás, que él es aliado de el cabeza de pichile, decimos nosotros, está preocupante la cosa. Así que, ¿qué opinas, Daniel? ¿Qué se nos viene a propósito de esta avanzada del neoliberalismo? Mira, como decías tú, está esto de Trump. Nosotros como que lo comentamos durante la semana, particularmente por lo de México y por lo de Colombia. Claro, mira, a mí me llamó mucho la atención que Petro en un principio dijo, mira, nosotros no vamos a aceptar chantajes por parte del imperio, pero Donald Trump dijo, bueno, te subimos los aranceles. En un 25%. Y Petro, su retórica rápidamente retrocedió. Y lo mismo pasó con Sheinbaum de México, correcto. Para mí hay una muestra de cómo Donald Trump va a querer trabajar o volver a trabajar con su patio trasero frente al avance chino principalmente. A mí me parece aberrante esta cuestión de que se faculte al ICE, esta institución del Estado que está encargada de la persecución de los migrantes, que les van a autorizar a ingresar a las escuelas. Y esa cuestión me parece que está como un poco bastante pasado, como que debe pasarse 2-3 pueblos en materia de derechos fundamentales y derechos de los menores. Pero en la misma regla, creo que esta gente levanta la cabeza, se envalentona, y tenemos el caso de Javier Milei, que esta semana también estuvo en titulares porque está proponiendo eliminar la especificación del delito de femicidio como algo particular. Y acá hay un debate que yo en verdad me parece un poco insólito, porque es como echar la rueda para atrás, donde me acuerdo cuando uno estudiaba, había que agarrarse con la gente y decir, ¿por qué tiene que existir el femicidio? Obvio que tiene que existir el femicidio, es obvio que hay una situación de desigualdad que tiene la mujer, una presión estructural. O sea, si tú no ves esa opresión estructural, obviamente el femicidio no tiene que existir, porque es homicidio. Para mí es lógico. Pero de esto... hecho, es un homicidio, pero calificado. Sí, es como el parricidio. Yo escuchaba, no sé, un tipo por TikTok decía, oye, pero ¿y el parricidio? ¿Cómo es? ¿Y el infanticidio? No, que no se puede. Entonces, porque no podemos tener a ni grupos privilegiados y darle más valor a la mujer que al hombre. Entonces, todos los homicidios son iguales. Igual hay el parricidio, el infanticidio. Una ridiculez lógica. Pero en el mismo sentido, y al menos yo lo escuché esta semana, bueno, está lo de Axel Kaiser, o sea, de Johannes Kaiser, que formaron su partido libertario, Nacional Libertario. Yo no le llamaría Nacional Libertario, yo fui anarquista, yo fui libertario,
Y que esa gente se diga libertaria me da asco. Pero por último díganse libertariano, lo como sea, ¿cachai? Ultraliberales, yo creo, puede ser, pero Te sí. roban hasta los nombres. Libertario, nada, no tiene nada libertario. Esa gente no ama la libertad, esa ama gente a la libertad de morirse de hambre. Eso es lo que ama. Ama la restricción a la libertad. Ama la restricción a la libertad. Pero, para no hablar de Kaiser, Carter, loco, Carter. Carter estuvo, lo comentamos. Rodolfo Carter, Rodolfo Carter. Alcalde, exalcalde de la estamos Florida. hablando ahí de... Sí, pues el hombre de plástico. Por Dios. No, mira, Carter salió en Tolerancia cero, correcto. Yo escuché un par de reels por redes y me senté a ver la cuestión y en verdad es terrible porque para hablar de la migración, el tipo tiene esta parada de que está medio de moda del hombre duro, que quiere soluciones fuertes para una situación crítica. Y su solución fuerte para el problema de la migración es que es quitarle todos los derechos sociales a los migrantes. Todos. O sea, a todos. Digo, ¿cómo? Y le preguntaba a los panelistas espantados, bueno, ¿y eso qué pasa, por ejemplo, con los menores que son dependientes, que no eligen migrar? No, perderlos todos. O sea, significa que lo que quiere Carter es que los adolescentes, niños y niñas migrantes que entran de manera clandestina al país no tengan siquiera derecho a educarse, que no tengan derecho a la salud. Entonces, es solamente arrojar a la miseria. Para mí era insólito que pensar, o lo que decía él, de que si tienen derechos sociales o se les garantiza derechos sociales, esa gente entra. Si no tienen, esa gente va a dejar de entrar. A mí me parece que es completamente ilógico pensar de que las necesidades de las personas cuando están dispuestas a dejar su país se miden por eso. Porque en verdad, no, miren, en Chile hay tantos derechos sociales que se puede vivir bacán. Yo creo que nadie piensa eso. Chile no está lleno de derechos sociales, son todos pagados, son todos privados. No sé si es la razón por cual la gente viene al país a trabajar principalmente. Para mí son otras las razones y en ese sentido Carter no tiene ni idea de lo que está hablando en cuanto a migración. No sé qué opinan ustedes igual. Bueno, claro, aquí no tuvimos tampoco, digamos, una legislación y no tenemos la capacidad económica y social de recibir casi a 2 millones de personas. O sea, ni siquiera tenemos el recuento final de cuántas personas han venido, ¿cierto? Obviamente, digamos, si es que hubiésemos estado preparados, tal vez le hubiésemos dado un orden a esto que ha sido absolutamente caótico. Y claro, o sea, los mismos que hicieron el llamado, la convocatoria, ¿cierto?, desde Venezuela, son los mismos que hoy día profitan, se aprovechan de estas ideas, o sea, de la idea de solucionar esto, poco menos que dividiendo familias, quitando la educación, quitando la salud. O sea, es un razonamiento y una vuelta absolutamente absurda, es inhumana también, yendo, digamos, al prototipo tal vez que la derecha chilena admira, que en este momento es Kast, ha sido Bukele, ¿cierto? Y algunos también que vienen adorando a Milei hace rato. En el caso de Trump, es importante decir que le está quitando lo que se llama el derecho a la nacionalidad por el jus soli. ¿Qué significa eso? Que es nacer. O sea, él ha, digamos, establecido normas que van a expulsar a norteamericanos, porque han nacido en suelo norteamericano, ¿ya? Aquí en Chile, obviamente, hacia allá vamos. O sea, hay que estar claros que hacia allá vamos. Si ellos siguen restringiendo los derechos sociales para todos, esto va solamente a contribuir a una tremenda y creciente crisis social y humanitaria. Entonces, no podemos arreglar un lado para tapar lo que verdaderamente a lo que tenemos que enfocarnos. Tenemos que solucionar los problemas sociales para todos en Chile. Es cierto, no tenemos la capacidad de recibir más gente, incluso más. O sea, tal vez Estados Unidos obviamente tiene mucho más capacidad, pero este señor que está gobernando allá ahora es el modelo, es el prototipo que las derechas obviamente van a relevar, van a admirar, van a poner como ejemplo. Bueno, creo que en poco tiempo más vamos a ver los resultados de estas políticas, pero sí, es cierto, en Chile tenemos que enfrentar esto sin taparnos los ojos, sin tapar el sol
y dar solución a lo que está ocurriendo. Es importante que también decirles que desde el punto de vista judicial ha existido, digamos, al menos una mínima protección, como para el caso de los menores y personas que son más vulnerables. Claro, lo que pasa es que al menos, afortunadamente, dentro de la nefasta constitución que tenemos y que sabemos que tuvimos múltiples intentos de cambio fallidos, se respetan los tratados internacionales y el derecho internacional, si bien se puede criticar mucho porque es mucho bla bla y poco materializar, a lo menos ha compilado normas de carácter universal respecto a los cuales, volviendo a lo de mi ley, establece que existen grupos vulnerables y esos grupos vulnerables se establecen a nivel mundial porque se ha dado históricamente discriminaciones hacia los pueblos originarios, hacia los niños, adolescentes y hacia las mujeres. Dentro, bueno, los presos también es un grupo también vulnerable. Dentro del derecho internacional ellos se entienden como sujetos activos de represión, justamente. Y de protección por otro lado. Y de protección por otro lado. Mira, la verdad es que lo que nos está pasando a nivel mundial, yo he dicho y lo hemos hablado en varios programas con el Daniel, lamentablemente se viene un gobierno de derecha, o sea, eso es inminente. Yo no creo que gane alguien en verdad de izquierda y de hecho justamente Daniel hablaba que la semana pasada cuando se constituyó Kaiser, como este partido subió la encuesta por sobre Matei. Y lo que yo siempre digo, o sea, a veces tenemos que vivir lamentablemente esos periodos para que entendamos, volvamos a entender que los excesos están mal. Y a nivel astrológico eso se está dando también, Nino, o sea, es un momento de ya basta las radicalidades, tenemos que empezar a integrarlo. Y hablábamos con el Daniel, preparando esto, que existe un autor que se llama Umberto Eco, que en 1995 hizo un ensayo que se llama Your Fascism, o en inglés Eternal Fascism, en donde él dice que existen 14 características en las que uno puede identificar que estamos en presencia de fascismo. Dice que estas características no necesariamente tienen que concurrir copulativamente, pero si ya hay más de 2, significa que estamos frente a regímenes que están tendiendo a un totalitarismo. Y uno de ellos lo enumera, de hecho, y son 14. El primero es el culto a la tradición. El culto a la tradición significa que todo pasado fue mejor. Entonces existe una visión nostálgica y muy selectiva del pasado. Y en eso basa la ideología. Así como, no, pero es que antes, nuestros abuelos, es que en mis tiempos. Y eso también va de la mano con el rechazo al modernismo. ¿Por qué? Porque lo que están buscando es decir, no, que como fue mejor, lo que se viene, que sea a partir de la ciencia y de la ilustración, no puede ser, es peor. También se promueve la acción por acción, que vale decir como, no, mire, hay que accionar, no, si no importa, hay que oponerse, sin invitar a la reflexión. Y la reflexión es una parte importante del diálogo, de entendernos precisamente de que tenemos diferentes visiones y que en algún punto tenemos que lograr consenso, ¿no? Como consecuencia de eso, el desacuerdo es traición. No se permite la discrepancia, no se tolera la discrepancia, es una falta a la lealtad si discrepamos. O sea, yo no me puede gustar el negro si a ti te gusta el blanco, porque si no yo no estoy siendo de tu pensamiento, ideología política. Se tiene también o se promueve el miedo a la diferencia y esa diferencia está constituida tradicionalmente por los extranjeros. El extranjero es alguien diferente, entonces volvemos a esta discusión de razas o etnias que son arias o razas que son castas puras y por lo tanto fuera el inmigrante y todo lo que diga relación con el inmigrante. Se apela a las clases medias. ¿Qué significa eso? Pero no a cualquier clase media, sino que a las clases medias que sean frustradas, porque como se entiende que ellos son maquinaria de todo el sistema, como poder económico, como poder de trabajo, se trata de embaucar, de idealizar, de decirles, ¿sabe qué? Ustedes han sido desplazados. Económicamente ustedes no están creciendo. ¿Por qué? Porque vinieron todos estos extranjeros, todos estos inmigrantes a usurpar del Estado. Son los culpables. Existe también una obsesión por el complot.
Y eso nosotros lo vimos claramente cuando tuvimos el estallido social a propósito de Piñera, que acuérdate que hablaba que estamos en guerra, que en un rato pensaba que había K-pop, el enemigo poderoso. También está esta visión que la vida es una lucha perpetua. Entonces no alude a una visión de una vida digna o una vida en bienestar, sino que es una batalla constante. Cuesta vivir así. La delincuencia que te muestran todos los días en la tele, o sea, es para mantenerte en un estado de terror, porque en realidad eso es lo que pasa, ¿no? O sea, tenemos que irlo, digamos, fácil que lo visualicemos nosotros en lo que nos está pasando, porque nos tienen inmersos en esto. Oye, no, yo estaba apurando porque estamos en el tiempo. No estamos. Estamos 5 minutos adelantados porque empezamos a grabar a los 5. No, yo lo volví a grabar. ¿Sí? ¿Partiste Sí, lo de partí cero? nuevo, sí. Ah, ya. Estamos en los tiempos. Bueno, Estamos en el tiempo. casi. Bueno, mira. Voy a terminar lo de los principios porque me interesa como que la gente los pueda identificar. Hay un desprecio a los débiles. Se ve a los débiles como que sean indignos de protección, y acá volvemos de nuevo a niños, especialmente migrantes, pueblo originario, mujeres. Todos son educadores, ese es otro principio, pero en realidad nadie lo es, o sea, nadie tiene realmente la sapiencia, y esto lo vamos a ver mucho nosotros a propósito de este año que yo te comentaba que se viene Urano full y hace una conjunción con Géminis y Júpiter, entonces vamos a tener una cantidad de información que vamos a tener que tener cuidado, sobre todo si consideramos, volviendo de nuevo a Trump, que parte de su gabinete son los hombres más poderosos del mundo y que son dueños de plataformas de redes sociales. De hecho, ayer hubo una noticia a propósito de una red china en donde la bombardearon. ¿Por qué? Porque está precisamente tratando de dar información que sea mucho más objetiva, y como es competencia para los fines de el imperialismo, trataron de hacerla caer. Cortito. Existe también un seleccionismo populista, lo que significa que la masa tiene un papel, pero solo bajo la dirección de un único líder, o sea, una cabeza ahí que sea de manera totalitaria. Hay una urgencia y un miedo que va a mantener a la población en un constante miedo y constante estado de alerta de que hay que actuar ya. Y hay también un principio de máquina y de heroísmo, que significa que se admira la tecnología, pero con un culto combinado al heroísmo. Entonces, de acá salen precisamente estas figuras, así como Elon Musk, que no, él fue a la universidad y luego, gracias a todas. Oye, si Elon Musk puede, y dueño de Tesla, todos. Entonces, a tener ahí ojo cuando estemos precisamente frente a cualquiera de estas características que habla Humberto Eco. Yo creo que hay a lo menos un halo de que estamos en presencia de ideologías que están siendo totalitarias, y eso se opone completamente a lo que se nos viene de la era de Acuario, que es lo que siempre llamo, que es a trabajar de manera cooperativa, colectiva, de manera ya no bajo la visión que existía Plutón Capricornio, que era jerárquica, únicamente vertical, sino que seamos todos quienes promovamos la participación ciudadana a partir precisamente de la sociedad civil. No, me falta me falta la astrología del podcast. No, pucha, hay que dejarlo para el próximo ciclo. No podemos dejarlo para el próximo ciclo, porque el día de hoy estamos en luna nueva en Acuario. Wow. La Nina sabe algo de astrología, así que bueno, coméntanos un poquito, pues, Nina. Cortito. ¿Qué te puedo decir? Año nuevo chino. Bueno, estamos claros. Hoy día empieza el año de la serpiente para los chinos. Mire, yo respeto harto la filosofía china, porque como quien dice, no se hizo en 10 años, sino que en miles y miles de años. De hecho, ellos en sus procesos políticos, sociales,
ocupan harto lo que es el Feng Shui, que es todo un sistema filosófico. O sea, esto que nosotros nos ha llegado últimamente del horóscopo chino es como cierta parte nomás, pero es bien interesante. Bueno, empezamos también porque los años son lunares, se rigen por los ciclos lunares, y precisamente cambia el año chino con la primera luna nueva, ¿cierto? Bueno, no sé si ya nos estamos despidiendo, creo. No, haga un resumen cortito y Sí, sí, un resumen. Bueno, absolutamente adhiero, digamos, al conocimiento astrológico, porque son las fuerzas estelares un poco los que influyen. Pero nosotros como seres humanos precisamente no se nos puede privar de lo propio que tenemos, que es la reflexión, que es el pensamiento y que es vincularnos con otras personas para avanzar en este mundo de mejor forma, ¿ya? Solamente nosotros somos en conjunto, somos capaces de oponernos a estas injusticias. Bueno, es absolutamente señero lo que dice mi amiga Cari, en el sentido que, por ejemplo, Trump está expulsando migrantes. ¿Pero a quién expulsa? No expulsa a su esposa, ¿cierto? Que es migrante de la Europa del Este. O sea, está el racismo detrás de esto. El racismo, o sea, si tú eres más moreno o eres latino, bueno, tú eres migrante, pero los que llegan de otra raza allá no son migrantes. Entonces, hay que ver que detrás de esto son puros mitos, son puras mentiras, es una forma de tratar de embaucarnos y llevarnos a estas situaciones de extrema injusticia. Entonces, como seres humanos, no solamente de pan vivimos, nosotros lo vemos en nuestra profesión. La justicia, la reparación es un elemento esencial de nuestra condición humana. No podemos renunciar a ella. Así es que eso. Ya, cortito, voy a tratar de hacerlo ahí en el minuto que queda. Parece que este es el capítulo más largo, pero igual somos 3, entonces también... Sí, pero edito yo. y por lo demás había que hacerle ahí una bienvenida a Nina, que estamos muy contentos de empezar a contar con invitados. Queremos que siga esa modalidad con gente, creo que le da una plusvalía, que es lo que nosotros estamos tratando de integrar precisamente de la comunidad. Y contarles que hoy día es luna nueva en Acuario. Luna nueva significa inicios. Ya usted planta una semillita para de acá 6 meses usted pueda ver manifestaciones de los proyectos que quiere. ¿Por qué es tan importante esta luna nueva? Porque es la primera, porque como decía Nina, coincide con el año nuevo chino. Pero lo más importante de esta luna es que estamos con muchos planetas precisamente en Acuario. Cuando hay 2 o más planetas se llama stellium. Tenemos al Sol en Acuario, a la Luna en Acuario, a Plutón, que es el de transformación en Acuario, a Mercurio en conjunción también con Acuario, y Júpiter también, que está retrógrado en Géminis. Júpiter, el planeta de la expansión, Géminis de las comunicaciones. Por lo tanto, todos los proyectos que usted realiza hoy día, incluso las cosas que estaban trabadas a partir de mañana, que Urano arranca directo, se van a destrabar. Es un gran periodo para que usted practique el desapego, la libertad, la originalidad propia que tiene Acuario, pero Acuario también indicar que como rige la casa 11, no es para que usted se arranque con los carros solos, sino que empieza a negociar a partir de grupos o de comunidades. Y tus palabras son poderosas, tus palabras pueden crear o destruir. Así que el día de hoy, harto cuidado con las conversaciones que tenemos, pero sobre todo en valentonarnos para darle mensajes positivos a la gente, a las personas que queremos o incluso a los que no queremos, pero empezar a construir en comunidad, porque se nos viene un periodo donde vamos a construir alianza, un futuro esperanzador, donde vamos a ver varios cambios, varias innovaciones, varias colaboraciones. De hecho, el 30, o sea, mañana, ya empiezan a haber uranazos, que los uranazos son grandes sorpresas astrológicas que vamos a ver. Y vamos a empezar a darnos cuenta que va a existir una nueva forma, de hecho, de comunicarnos. Este año hemos hablado que a propósito de las redes sociales se nos vienen grandes innovaciones. Así que eso sería, si quiere intencionar algo, hágalo. Yo soy de la idea ecléctica, como hablamos en el derecho ecléctica, de la forma que usted quiera. O sea, no es necesario que usted venga, prenda la vela o diga la cintita roja, y usted, como quiera con sus creencias,
pero hoy día la energía está para hacerlo, para que usted diga, y también de vuelta el ojito, ¿qué me hace falta a mí cambiar para atreverme a ser quien realmente quiero ser? Esa es la pregunta que nos deja la luna nueva en Acuario. O sea, que se nos vengan todos estos cambios, toda esta modernidad y empecemos a hacer las alianzas que queremos para contribuir a un mundo mejor. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por sintonizarnos, compártanos, póngale me gusta. Chao, chao. Chao.